Muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy nuevamente en nuestro podcast La Biblia en un año, día 122. Estamos empezando un mes también. Estamos a 1 de mayo y vamos a ver qué palabra Dios nos tiene para nosotros. Wow, la palabra de 1 de mayo dice: Dios quiere sorprenderte. Apenas como para empezar mes. A los 18 años empecé a leer todo el Nuevo Testamento con el propósito de desmentir el cristianismo. Mientras lo leía me sorprendió descubrir que me había convencido de que era cierto. Lo último que quería hacer era convertirme en cristiano. Pensé que arruinaría mi vida y la haría aburrida al rechazar cualquier tipo de diversión. Sin embargo, al saber en mi corazón que era verdad, sentí que no tenía otra opción que decir sí a Jesús. En el momento en que lo hice, usando las palabras que eligió Lewis para describir su propia experiencia de encontrar a Jesús, fui sorprendido por la alegría. Desde entonces Jesús nunca ha dejado de sorprenderme. Dios es el Dios de las sorpresas. Jesús constantemente sorprendió a sus seguidores y quiere seguir sorprendiéndote a ti. Vamos a estar leyendo el Salmo 54, versículos del 1 al 7 en la versión Reina Valera 1960. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eres bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Sorprendido por la ayuda de Dios. Siempre es sorprendente cuando nos atacan personas que no conocemos, incluso si los ataques son justificados o parcialmente justificados. David dice: gente extraña me ataca. Recuerdo lo sorprendido que estaba la primera vez que leía artículos de personas que nunca había conocido atacando Alfa, HTV y a veces a mí mismo. Los ataques sorpresa pueden venir de vecinos, compañeros de trabajo u otras fuentes. Lo que he encontrado aún más sorprendente es cómo Dios interviene para ayudarnos. Oh, mira, Dios está aquí mismo ayudándonos. Dios es quien me ayuda. Él me sostiene y me ha liberado de todas mis angustias. Al mirar atrás, reflexionando sobre mi propia experiencia, me doy cuenta de que la liberación no siempre ha sido instantánea. A veces ha llevado meses e incluso años. Sin embargo, me desafía la respuesta de David en medio de los ataques. Él dice: te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. El sentido de una ofrenda voluntaria era que no había ninguna condición puesta para el sacrificio. David no dijo que ofrecería un sacrificio solamente si Dios lo rescataba. Independientemente del resultado del ataque, alabó al Señor por su bondad. Si estás enfrentando un ataque ahora mismo, deposita tu confianza en Dios, cree en Él, que Él quiere ayudarte y alábalo de antemano. Vamos a estar orando, mis queridos hermanos. Señor, gracias porque un día podré mirar atrás y ver que me has librado de todas mis angustias.
Vamos a estar leyendo también Juan capítulo 2, versículos del 1 al 25. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sorprendido por Jesús. El ministerio de Jesús estaba lleno de sorpresas. Jesús te está llamando constantemente a profundizar en tu vida con Él. Quiere sorprenderte de nuevas maneras. Abundancia sorprendente. Algunos podrían sorprenderse no solo de que Jesús y sus discípulos fueran invitados a fiestas, como ese banquete de bodas, sino también que aceptaran y asistieran. En aquella época las fiestas de bodas duraban aproximadamente una semana. Eran momentos de gran júbilo y regocijo, donde la gente vestía sus mejores ropas, se regocijaban, cantaban, bailaban, bromeaban, se reían y se divertían. Quizá lo que es aún más sorprendente es que en lugar de condenar a aquellos que bebieron vino, Jesús transformó más de 120 galones de agua en mejor vino. Jesús hace las cosas en abundancia. Él quiere darte más y más vida y alegría. El simple hecho de contarle a Jesús cuál era el problema, ya no tenían más vino, y seguir sus instrucciones, hagan lo que Él les ordene, condujo a este sorprendente milagro. Jesús no solo respondió a la necesidad, sino que lo hizo superando
cualquier cosa que pudieran haber esperado o incluso imaginado. El encargado del banquete se sorprendió cuando probó el agua convertida en vino. Lo pudimos ver en el versículo 9. Esto también puede verse como una representación de nuestras propias vidas. Jesús convierte el agua de una vida sin Él en el mejor vino de una vida con Él. Pensé que seguir a Jesús significaba una vida diluida. En realidad, es todo lo contrario. Jesús nos sorprende constantemente, enriqueciendo nuestras vidas. Vemos aquí en particular cómo enriquece las bodas y luego los matrimonios. Él puede convertir el agua de un matrimonio corriente en vino de un matrimonio enriquecido. Jesús transforma la fatiga y la tristeza en plenitud de gozo. Por medio de este milagro, Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Para muchos esto tuvo que ser una revelación extremadamente sorprendente. Pasión sorprendente. Jesús sorprendió a todo el mundo cuando entró en los atrios del templo y se encontró con personas vendiendo ganado, ovejas y palomas, así como a otros en mesa, cambiando dinero. Los prestamistas también estaban allí en toda su fuerza. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Les increpó: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos recordaron las palabras: el celo por tu casa me consumirá. Versículo 17. Estamos rodeados de mercantilismo y de imágenes seductoras. Las iglesias están siendo reemplazadas por enormes centros comerciales. Existen el peligro de adorar el dinero y el comercio. En aquel entonces se experimentaba la fortísima tentación, igual que se experimenta hoy en día, de pensar que hacer dinero interferiría con la adoración a Dios. Por supuesto, hay un aspecto material necesario para hacer posible la oración, tanto en el templo de Jerusalén como en las iglesias de hoy. Sin embargo, cuando el dinero se convierte en un centro de nuestro enfoque, estamos en serios apuros. La pasión que mostró Jesús en ese asunto sorprendió a la gente. Morada sorprendente. Jesús redefine el templo. El cuerpo de Jesús es el verdadero templo. Les expresa: destruyan ese templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Versículo 19. El verdadero templo será destruido, pero Dios lo reconstruirá en 3 días. A través de la resurrección están sorprendidos y no pueden entender esto. Así que le preguntaban a Jesús cómo piensa que reconstruir este templo en solo 3 días. Pero Juan añade: el templo al que se refería era su propio cuerpo. Versículo 21. El templo era importante porque era la morada simbólica de Dios, era donde Dios y la humanidad se encontraban. Estas palabras sorprendentes de Jesús nos muestran que Él mismo es el nuevo templo. Él es la morada de Dios en la tierra. A través de Jesús, ahora estás llamado a ser el hogar y la morada de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios del 6 al 19. Sabiduría sorprendente. Cuando las personas vieron los milagros que Jesús realizó y lo que estaban haciendo, muchos creyeron en su nombre. Juan capítulo 2, versículo 23. Aunque Juan señala que Jesús no les creía porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie les informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior de todo ser humano. Es sorprendente leer que Jesús no confió inmediatamente en aquellas personas, especialmente cuando leemos que el amor siempre confía. Primera de Corintios 13, versículo 7. Jesús realista acerca de la naturaleza humana. Jesús es realista acerca de la naturaleza humana. Tendemos a buscar el cónyuge perfecto, los padres perfectos, los hijos perfectos, los amigos perfectos y la iglesia perfecta. Pero nada de eso existe, pues todos somos seres humanos defectuosos. Reconocer esto nos ayuda a ser más realistas, a decepcionarnos menos
y a ser más tolerantes en nuestras relaciones. Necesitamos la sabiduría de Jesús en nuestras relaciones y trato con los demás. Necesitamos equilibrar la sinceridad y la confianza amorosa cuando la sabiduría y la comprensión del corazón humano. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesús y ayúdame a fijar mis ojos en Él hoy para que pueda sorprenderme de nuevo con su sabiduría, pasión, amor y abundancia. Vamos a estar leyendo también el capítulo Josué capítulo 19 y también Josué capítulo 20, Josué capítulo 21 del 1 al 19. Josué 19 en la Reina Valera 1960. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Esen, El Tolat, Betul, Orma, Ciclán, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Iebaot y Sarwen. 13 ciudades con sus aldeas, Aín, Rimón, Eter, Asán. 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Baalaber, que es Ramat de Nehuet. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarit, y su límite sube hacia el occidente a Marala y llega hasta el Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jotnead, y gira de Sarit hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía. Pasa de allí hacia el lado oriental a Gat-Efer y a Itacasín, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Geteel y abarca Catac, Naalán, Sinrón, Idala y Belén. 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias y su territorio. Jezreel, Quesulón, Sumen, Afaraín, Ión, Anaharatz, Rabín, Quisión, Abetz, Remet, Engananín, en Ada y Bet-Pases, y llega hasta el límite, hasta Tabor, Saasimá y Bet-Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, y su territorio abarcó el Cal, Alí, Betén, Aksam, Alamelec, Amán y Miseal, y llega hasta el Carmelo al occidente y al Sior-Libán. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jepté, y al norte a Bet-Emek y a Neiel, y sale a Kabul al norte, y abarca a Hebrón, Reón, Amón y Caná hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar. Desde el territorio de Asín abarca también Uma, Afed y Reón.
22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alom, Sanaanai, Adamid, Neseb y Jatneel, hasta Lacún, y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente de Aznotabor, y de allí pasaba a Ucón, y llegaba hasta Zabulón al sur y al occidente, confinada con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidín, Ser, Amac, Racán, Cineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edreín, en Azor, Irón, Migdal-el, Orén, Bet-Anán y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Irsemes, Zabalaín, Ajalón, Getla, Elón, Tinat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalán, Jeum, Benebereac, Gad Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y le faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades conforme a sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según las palabras de Jehová. Le dieron la ciudad que él pidió, Tinán Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres entregaron por suertes en posesión de las tribus de los hijos de Israel en Silo delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Vamos a estar leyendo también Josué 20 en la Reina Valera 1960. Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le dará lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramón en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas, cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que comparecieren delante de la congregación. Vamos a estar leyendo también
Josué capítulo 21 en la Reina Valera 1960. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová esas ciudades con sus ejidos, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y a los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de la familia de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, los cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón en el monte de Judá, con sus ejidos en contornos, mas el campo de la ciudad y de sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Linda con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Amén. Hemos terminado la lectura de Josué. Bueno, vamos a estar leyendo Sorprendido por la humanidad. Cuando Pipa y yo viajamos alrededor del mundo, a menudo hemos visitado las prisiones locales. En algunos países el sistema de justicia parece ser relativamente humano, en otras condiciones penitenciarias y las penas impuestas parecen crueles. Muchas veces nos sentimos sorprendidos e incluso impactados por algunas leyes del Antiguo Testamento. Los israelitas también tuvieron que quedar boquiabiertos, aunque de una manera diferente, pues aquellas leyes eran sorprendentemente humanas comparadas con las normas de la época. Si surgía una situación en la que parecía ser un homicidio accidental, una persona podría ser admitida en una ciudad de refugio. Posteriormente podía quedarse allí mismo después del juicio si el vengador no podía demostrar que había sido un asesinato. La ciudad tenía el deber de protegerlo hasta que llegara el momento de regresarlo a su lugar de origen. Lo podemos ver en Josué 20, en la lectura que tuvimos. Estas leyes preservaban la inviolabilidad de la vida humana. Toda vida humana tenía un valor infinito para Dios. Quitarle la vida a una persona, incluso accidentalmente, es un asunto muy grave. Por otra parte, estas leyes tienen un aspecto humano que protegen a la persona que ha matado accidentalmente. Probablemente esta humanidad tuvo que sorprender a la gente de aquella época. Como pueblo de Dios, hoy debemos, por supuesto, tener pasión por la justicia y las leyes justas, disuadir y reducir el crimen, pero también debemos procurar que nuestro sistema de justicia sean humanos.
Vamos a estar orando. Señor, ayúdame en mi propia vida y también en la sociedad a trabajar por leyes justas y humanas. Gracias por tu amor, compasión y misericordia. Pipa añade. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Me encantan las bodas. Cuando cada uno de nuestros hijos se casó, se hicieron muchísimos preparativos para organizar aquellos días. Este pasaje nos recuerda que lo único que realmente es importante en una boda es que Jesús esté en ella, y Él se preocupa incluso por cosas prácticas como el vino. La interacción entre Jesús y su madre es muy conmovedora. Aquí vemos la fe de María en su propio Hijo. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado nuestro devocional. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Goodman de la iglesia HTV y en Londres, y su esposa Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.